Muy buenas, profesor. A nuestro grupo nos correspondió investigar y exponer acerca de la cromatografía. Introduciendo un poco acerca de la cromatografía, ella se encarga de separar, determinar e identificar los componentes que hayan en una dilución. Hay diferentes tipos de cromatografía. Está la cromatografía en papel, capa fina, líquido-líquido, líquido-gas, sólido-gas, en columna, entre muchas otras. Al igual, a la cromatografía se le puede dar distintos usos, como puede ser en análisis forenses, toxicológicos, bromatológicos, clínicos, como puede ser también en análisis de sangre o en examen de orina. Cromatografía en el sector de medicina. Además de todos los avances tecnológicos que se han obtenido gracias a la tecnología, es importante recalcar la cromatografía en el ámbito de la medicina. Debido a estos inicios de investigaciones, es como poco a poco más científicos han ido mejorando, descubriendo, alimentando las teorías y experimentos que llevan una mejor calidad de vida en el ser humano y en el entorno. El hecho de preguntarse o descubrir algo que tal vez en ese momento era inexistente o que crean que está diciendo disparates es un acto de valentía, porque debido a estos acontecimientos es como cada aporte hemos tenido la dicha de tener la cura y tratamientos para muchas de las enfermedades que padecen los seres humanos, animales, plantas y adicional los avances tecnológicos actuales. La cromatografía en el sector alimenticio. En este sector se resalta la evolución constante para poder garantizar la seguridad y mantener los estándares de calidad. Además, en la actualidad, el ámbito alimenticio y la calidad y la seguridad son los aspectos más exigentes y fundamentales en la industria. Estos requerimientos se han alcanzado por el avance y desarrollo tecnológico y científico de los laboratorios de calidad e investigación. La cromatografía la podemos definir como un método físico de separación en el cual los componentes de la muestra a utilizar se clasifican en dos fases. La fase fija o estacionaria, que sería en estado sólido o líquido, y la fase móvil, que se utilizan fluidos y gases. Estas diferentes fases clasifican los diferentes tipos de cromatografía y su aplicación en la industria alimenticia. Clasificación de la cromatografía en el sector alimenticio. Como número 1 tenemos la cromatografía de gases y como número 2 la técnica de HPLC, que es una técnica líquida de alta resolución. La cromatografía de gases se conoce como una técnica de separación en la cual se utilizan analitos que son relativamente volátiles. Como ventaja, esta ofrece mayor eficacia y resolución a los compuestos volátiles que son térmicamente estables y además sus componentes se pueden cuantificar y cualificar. Cabe destacar que la cromatografía de gases juega un papel fundamental en la industria alimenticia y la agricultura, ya que ésta se utiliza para obtener una amplia gama de pesticidas y productos agrícolas como lo es el ajo y la cebolla. Además, también colabora con la detección de toxinas naturales. Esto es relativamente importante ya que interviene en las consecuencias que se podrían presentar a futuro que afectan a la salud humana y al medio ambiente. En la actualidad existen dos tipos de cromatografía de gases, la cromatografía gas sólido y la que se utiliza en este caso con mayor frecuencia, que sería la cromatografía de gas líquido. Por otro lado, existe un enfoque cromatográfico para lo que es el análisis de envasado de alimentos, que se conoce como la técnica de HPLC que se mencionaba anteriormente. Esta se utiliza para poder separar e identificar lo que son aminoácidos, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Además, se puede utilizar también para detectar compuestos que son no volátiles y estos se ubican en materiales de envasado de alimentos. En este punto es importante destacar que se utilizan sistemas de bombeo con exigentes presiones, ya que esto se podría considerar por el tiempo de retención. Además, esta técnica es importante que se utilice un analito que permita moverse de forma correcta
a través del sistema de inyección y que se utilicen los controles adecuados. Este método abarca también características específicas como lo es su mayor sensibilidad y rápida tasa de rotación. Utilidad de la cromatografía en el sector alimenticio. Como punto número 1 tendríamos la cromatografía de gases, que entre ellas las aplicaciones más importantes serían las siguientes: determinación de múltiples residuos de hormonas ilegales o solventes orgánicos, determinación de ácidos grasos, que serían saturados e insaturados, y el estudio de composición de aromas y sabores. Este es esencial para asegurar la calidad de los productos, como por ejemplo el sabor, la textura, el gusto y el olor. Y como punto número 2 tendríamos la técnica de HPLC. Entre las utilidades que se pueden mencionar tendríamos las más destacadas, que serían la determinación de contaminantes orgánicos y residuos de medicamentos de uso veterinario. Y además su uso como método cuantitativo, que puede purificar aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, hidrocarburos, carbohidratos, antioxidantes, coenzimas, fármacos, antibióticos y esteroides en diferentes aplicaciones de la industria alimenticia. Buenas tardes, compañeros y profesor. A mí me toca hablar sobre la cromatografía en el sector industrial. La cromatografía se basa en la separación de componentes de una mezcla gracias a la interacción de moléculas de la muestra con dos fases: la fase estacionaria, la fase móvil. Respecto a la fase móvil, la cromatografía de gases se divide en dos categorías: cromatografía de gas sólido y cromatografía de gas líquido, que es lo más común. Las aplicaciones industriales, por su utilidad, puede calificarse en analítica, usada para calificar químicos presentes, concentraciones, cualidades, y preparativa, que se utiliza para purificar cantidades importantes de químicos. Sus aplicaciones amplias en una gran diversidad de sectores que se pueden agrupar en farmacéutico, petróleo y químicos, ambiental, médico-biológico y industrias. En las industrias se utiliza para la detección de metanos, aceites minerales, trihalogenados, residuos orgánicos y azufres. Por otro lado, en la industria farmacéutica, una técnica de la cromatografía que ha hecho constantes avances en el área farmacéutica, la cromatografía fluida supercrítica del término, fue utilizada por primera vez en 1967. Desde entonces ha tenido constantes avances y ha ganado un lugar importante que ya supera otras técnicas usadas en este campo. La SFC ha cubierto todas las necesidades de la industria farmacéutica de la cromatografía, porque ofrece capacidades eficientes de la prueba en la escala semi-preparatoria y preparatoria. También la industria farmacéutica juega un papel muy importante, ya que puede ser pieza clave para análisis de diferentes enfermedades. Por último, la utilidad en el COVID-19 se utiliza en el RPLC, que es la cromatografía líquida inversa, para el análisis de la proteína del pico del virus SARS-CoV-2, para ofrecer discernimientos analíticos únicos y así desarrollar terapias más efectivas. La función de la aplicación de la cromatografía en la industria petroquímica y gasista. La cromatografía de gases se usa en la industria gasista con el fin de separar, determinar y analizar la concentración de los componentes del gas natural. Para así poder realizar esta acción, se requiere de un cromatógrafo de gases, en el cual se introduce la muestra con un gas portador en el sistema de inyección. Cuando la muestra llega dentro de la columna, los componentes se separan. Si fuera el caso de un gas natural, se usan dos columnas. Dentro de una columna se separa el nitrógeno, metano, dióxido de carbono y etano. Y en la otra columna se separa el propano, los butanos y pentanos. Después de que se da la separación, un componente llega al detector. Este lo interpreta dando una señal en forma de pico y la concentración del mismo es determinada por el área que se encuentra debajo de la curva.
La cromatografía de gases bidimensional es muy utilizada en la industria petrolera, para lo que sería el análisis de los hidrocarburos, identificación de moléculas nitrogenadas y de los compuestos azufrados en el cracking y en la gasolina obtenida a través de la destilación directa del petróleo bruto. Cromatografía en la industria farmacéutica. Una técnica de la cromatografía que ha hecho constantes avances en el área farmacéutica es la cromatografía fluida supercrítica. Fue utilizada por primera vez en 1967. Desde entonces ha tenido constantes avances y ha ganado un lugar importante ya que supera otras técnicas usadas en este campo. Cromatografía fluida supercrítica ha cubierto las necesidades de la industria farmacéutica porque ofrece capacidades eficientes de la prueba en la escala semipreparatoria y preparatoria. Otro método cromatográfico utilizado en la industria médica y farmacéutica es la cromatografía líquida de alto desempeño. Se usa para analizar productos y los ingredientes que utilizan para fabricarlos. Lo más frecuente es que este tipo de análisis se desarrolle en un laboratorio de control de calidad de la empresa farmacéutica y debe cumplir reglas estrictas establecidas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA. Este tipo de cromatografía resulta ser muy importante ya que permite análisis cualitativos y cuantitativos. La cromatografía líquida de alto desempeño se usa para analizar los productos y las materias primas con el fin de verificar que se cumpla la calidad. Comienza en forma de manguera con mucha presión que genera y mide una tasa de flujo desde la reserva que soporta el solvente. Luego un inyector introduce una forma constante en la fase de vapor del flujo móvil que lleva la muestra a la columna de la cromatografía líquida de alto desempeño. La fase móvil saca el detector y se puede recolectar o enviar para hacer pruebas. En el ámbito de la medicina, la cromatografía juega un papel muy importante, ya que puede ser una pieza clave para el análisis de diferentes enfermedades. Usos de la cromatografía en COVID-19. Se utiliza cromatografía líquida inversa para el análisis de la proteína del pico del virus SARS-CoV-2, para ofrecer discernimientos analíticos únicos y así desarrollar terapias más efectivas. En la medicina, por el constante incremento en las aplicaciones de las proteínas, el análisis y la purificación, la cromatografía de líquidos ha sido ampliamente explotada debido a su versatilidad, donde los solutos disueltos en una fase móvil interactúan con una fase estacionaria. Buenas, en esta parte se va a explicar lo que sería la cromatografía en papel y el alcohol. La cromatografía en papel es un método muy utilizado en los procesos de los análisis químicos y actualmente se clasifican en dos estados, los cuales van a depender de sus factores, ya sea su estado en la fase móvil o su estado en la fase estacionaria. En la actualidad, los laboratorios clínicos utilizan la cromatografía en papel para realizar análisis cualitativos, ya que este proceso no necesita de un equipo especializado. Este proceso lo que va a analizar es la separación de las sustancias por un proceso de partición entre la fase acuosa detenida sobre la superficie del papel y en la fase móvil conformada con un disolvente que se desplaza sobre la superficie, que en este caso sería el alcohol. ¿Qué es una fase detenida? La fase detenida permite el paso del diluyente sobre sí mismo, con el fin de obtener el contacto entre las dos fases de la mezcla. ¿Qué es la fase móvil? La fase móvil permite el deslizamiento de la sustancia que se pretende separar o identificar a través de la fase detenida. En el siguiente experimento que vamos a realizar, haremos una pequeña extracción del pigmento de la espinaca, lo cual se le conoce como una cromatografía en papel, en el cual se va a utilizar estos siguientes materiales: la hoja de espinaca, el alcohol, el mortero, el embudo, un par de recipientes hondos y otro en forma de placa, un vaso, un papel de filtro,
o un papel normal. Muchas gracias. En este caso se va a hacer el experimento de cromatografía en papel con hojas de espinaca. Se va a utilizar un filtro en alcohol, una hoja de papel, envase, mortero, medio mortero y hojas de espinaca. Lo primero que se va a hacer es colocar las hojas de espinaca en el mortero y se van a comenzar a moler. Después de estar moliendo estas durante un rato, se va a agregar alcohol. Después de agregar el alcohol se va a seguir moliendo hasta que llegue a este punto. Ahora bien, que ya las tenemos totalmente molidas, vamos a agarrar el envase y el filtro, vamos a agarrar las hojas y vamos a exprimirlas. Cuando ya está completamente exprimidas, vamos a colocar una hoja de papel en la cual se va a poder notar la separación de los pigmentos. En esta no se va a notar mucho ya que esta lleva poco rato, pero aquí tengo otra que se lleva en aproximadamente 1 hora y media de que se sumergió. En esta se puede notar más claramente los pigmentos. Entonces, esto primero de acá sería la clorofila A, esta otra parte verde de aquí sería la clorofila B, esta parte más desteñida sería la xantofila y esto último de aquí, que en realidad debería ser anaranjado, sería la carotena. Entonces, como dije, mediante ese proceso se pudo separar los pigmentos de las hojas. Muchas gracias.